Hola, soy Liliana y llevo más de 20 años viviendo en Madrid, una ciudad que se ha convertido en mi hogar. A mis 50 años, he construido una vida estable junto a mi esposo, pero últimamente siento que nuestra rutina diaria ha caído en la monotonía. Trabajo como gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología, donde me encargo de gestionar al personal y asegurarme de que el ambiente laboral sea positivo y productivo. Mi esposo, por otro lado, es contador en una firma de consultoría financiera, donde maneja cuentas y asesora a empresas en su planificación económica. Nuestros días comienzan con un ritual que hemos mantenido a lo largo de los años. Desayunamos juntos en la cocina, disfrutando de un café y una tostada. Siempre nos despedimos con un beso en la frente, antes de salir hacia nuestros respectivos trabajos. Un pequeño gesto de cariño que nos recuerda nuestro amor a lo largo del día. Tenemos la suerte de ser dueños de nuestra casa, un espacio que hemos moldeado a nuestro gusto con el tiempo. Aquí podemos hacer las reformas y ajustes que queramos, lo que nos da una sensación de libertad y propiedad. Sin embargo, a pesar de este privilegio, he sentido una creciente sensación de vacío en los últimos tiempos. Este sentimiento me llevó a la decisión de que era momento de realizar algunos cambios significativos en nuestro hogar para revitalizar nuestro entorno. Llevaba tiempo pensando en renovar el baño principal. El espacio necesitaba una actualización, y sentí que este proyecto podría ser una buena manera de traer algo de novedad y frescura a nuestra vida diaria. Después de investigar y planificar, contraté a un equipo de trabajadores para que llevaran a cabo las reparaciones y renovaciones necesarias. El encargado de coordinar el proyecto fue Javier, un joven muy atractivo y profesional, que se destacó desde el primer momento por su amabilidad y eficiencia. Javier supervisó cada etapa de la renovación, desde la elección de los materiales hasta la gestión del equipo de trabajo. Su presencia y dedicación al proyecto no solo aseguraron que todo saliera a la perfección, sino que también añadieron un toque de energía renovada a mi día a día. Con la reforma del baño en marcha, sentí que no solo estaba mejorando nuestro hogar, sino también dando un paso hacia la revitalización de mi propia vida. Esta experiencia me mostró que, a veces, pequeños cambios en nuestro entorno pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar emocional. Desde el primer instante en que lo vi, algo dentro de mí se encendió. Javier no era simplemente otro trabajador más. Tenía algo especial que destacaba y desafiaba la monotonía de mi vida cotidiana. Su sonrisa, cálida y genuina, era como un rayo de sol que iluminaba la gris rutina que había aceptado como normal. Su energía vibrante parecía revitalizar todo a su alrededor, incluyéndome a mí. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas, revelando intereses y pasiones que yo no compartía con mi esposo. Javier tenía una pasión ferviente por la música, algo que había sido fundamental en mi vida en el pasado, pero que había quedado relegado al olvido por las exigencias del trabajo y las responsabilidades familiares. Discutíamos sobre nuestros artistas favoritos, conciertos memorables y canciones que nos habían marcado, y cada una de estas charlas me hacía sentir una conexión especial y una complicidad que nunca había experimentado antes. Además de la música, Javier también compartía mi amor por los viajes y la aventura. Sus relatos sobre lugares exóticos y experiencias emocionantes despertaban en mí un anhelo por la libertad y la exploración que había estado latente durante demasiado tiempo. Cada historia sobre un viaje a un destino desconocido, cada detalle de una aventura emocionante, avivaba en mí un deseo profundo de redescubrir el mundo y, en cierto modo, a mí misma. Javier narraba con entusiasmo sus viajes a parajes remotos, desde las selvas de Sudamérica hasta las playas cristalinas del sudeste asiático. Describía sus experiencias con tal vivacidad que podía casi sentir la brisa tropical y escuchar los sonidos de la naturaleza salvaje. Estas conversaciones me hacían añorar la espontaneidad y la emoción que había dejado atrás, haciéndome recordar la mujer aventurera y apasionada que solía ser. La presencia de Javier no solo renovaba mi entorno físico con las reformas del hogar, sino que también estaba transformando mi paisaje emocional. Con cada día que pasaba,
Sentía que una parte de mí, que había estado dormida, comenzaba a despertar. Sus historias, su pasión por la vida y la conexión que estábamos formando me proporcionaban una chispa de vitalidad y un nuevo propósito, desafiando la monotonía en la que había caído. Cada vez que Javier me relataba sus travesías, sentía cómo mi espíritu se elevaba y mi mente se llenaba de imágenes vibrantes, de paisajes desconocidos y culturas fascinantes. Sus relatos eran una ventana hacia un mundo que yo solo podía soñar. Mientras él describía sus aventuras, podía casi visualizar las montañas majestuosas, los mercados exóticos y los rostros amigables de personas de tierras lejanas. En contraste con la vida predecible y segura que había llevado hasta ahora, Javier representaba la posibilidad de lo desconocido y lo emocionante. Su presencia me invitaba a imaginar un mundo más allá de la rutina diaria, un mundo lleno de aventuras y descubrimientos. Sus historias eran un recordatorio constante de que había estado atrapada en una burbuja, limitándome a vivir una existencia monótona y previsible, mientras que el mundo estaba lleno de oportunidades para explorar y crecer. Con Javier, podía visualizar escapadas a lugares remotos, caminatas por senderos desconocidos y la emoción de sumergirme en culturas totalmente diferentes. Imaginaba la sensación del viento en mi rostro mientras ascendíamos una montaña, el sonido de idiomas extranjeros resonando a mi alrededor en mercados bulliciosos, y el deleite de probar comidas exóticas en rincones ocultos del mundo. Su entusiasmo por la vida y su sed de experiencias nuevas eran contagiosos. Poco a poco, comencé a imaginar un futuro lleno de aventuras y emociones, algo que nunca había considerado posible antes de conocerlo. La idea de dejar atrás la monotonía y abrazar lo incierto me llenaba de una mezcla de nerviosismo y excitación. Javier hablaba con pasión de sus inmersiones en arrecifes de coral, de noches estrelladas en desiertos lejanos y de la hospitalidad de personas desconocidas que se convertían en amigos. Cada uno de sus relatos despertaba en mí un deseo profundo de romper con la rutina y buscar algo más significativo. Empecé a darme cuenta de que, quizás, yo también podía permitirme soñar con aventuras, que todavía había tiempo para explorar y descubrir. Estas conversaciones con Javier me hicieron ver que la vida podía ser mucho más rica y diversa de lo que había imaginado. Su influencia me ayudaba a redescubrir partes de mí misma que había olvidado, a despertar deseos y aspiraciones que habían estado dormidos. Gracias a él, empecé a planear pequeños cambios, pasos hacia un futuro lleno de posibilidades, aventuras y, sobre todo, de vida. Sin embargo, a medida que mi conexión con Javier se profundizaba, también crecía mi conflicto interno. Era muy consciente de que mi atracción hacia él era peligrosa y que, de alguna manera, estaba traicionando la confianza de mi esposo. Pero la sensación de sentirme viva y emocionada por primera vez en mucho tiempo era demasiado poderosa para ignorarla. Un día, impulsada por un deseo irrefrenable, tomé la iniciativa y fui yo quien dio el primer paso, sellando nuestra complicidad con un beso. Fue un impulso incontrolable, alimentado por la pasión que había estado ardiendo entre nosotros desde el principio. En ese instante, todas mis dudas y temores se desvanecieron, ahogadas por la intensidad del momento y el deseo que nos consumía. Ese beso marcó el inicio de una peligrosa aventura, una que sabía que no debía emprender, pero que no pude resistir. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones prohibidas, abandonándome completamente a la atracción que me había consumido. Nos besamos en el pasillo, un lugar que, paradójicamente, estaba destinado a conectar las diferentes partes de la casa, pero que en ese momento nos aislaba del mundo exterior, creando un espacio íntimo y clandestino para nuestro deseo. El beso estaba cargado de pasión y anhelo, un encuentro fugaz pero lleno de intensidad. Sentí la calidez de sus labios contra los míos, su aliento mezclándose con el mío en el aire cargado de electricidad. Cada segundo se sentía eterno. Cada roce de sus labios encendía una chispa en mi interior. Fue un momento de pura conexión, donde el resto del mundo desapareció
y solo existíamos nosotros dos, unidos por un deseo incontrolable. Con cada beso, sentía que me adentraba más en un terreno desconocido y peligroso, pero al mismo tiempo, no podía evitarlo. La atracción hacia Javier era como una fuerza magnética que me empujaba a sus brazos, haciendo que cualquier pensamiento de prudencia se desvaneciera. Era consciente de que estaba jugando con fuego, pero la emoción y la vitalidad que sentía eran demasiado embriagadoras para resistir. Este beso no solo fue el comienzo de una aventura prohibida, sino también una revelación. Me hizo darme cuenta de que, a pesar de las posibles consecuencias, había una parte de mí que anhelaba romper con la rutina y buscar algo más profundo, más apasionado. En ese momento, en ese pasillo, comprendí que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por sentirme viva de nuevo. Cada momento parecía detenerse mientras nos sumergíamos en la vorágine de nuestras emociones reprimidas. La casa, testigo silencioso de nuestro acto de traición, nos envolvía en su intimidad, ocultándonos de los ojos curiosos del mundo exterior. El sonido de las herramientas y los trabajadores que continuaban con sus labores en otras partes de la casa parecía desvanecerse, dejándonos solos con nuestra pasión prohibida. Fue un momento efímero pero poderoso, que quedó grabado en mi mente como un recuerdo imborrable de la complicidad y la tentación que compartimos en aquel lugar. Al principio, pensé que era solo una atracción pasajera, una chispa en medio de mi monotonía. Pero a medida que Javier y yo pasábamos más tiempo juntos, mientras supervisaba las reparaciones, esa chispa se convirtió en algo más. Nos besábamos con más frecuencia y pasión, los roces accidentales se volvieron más intensos, y pronto me di cuenta de que estaba profundamente enamorada de él. Cada beso encendía una llama ardiente que nos consumía a ambos, y no pasó mucho tiempo antes de que cediera completamente a la pasión. Una tarde, en un momento de deseo irresistible, nos encontramos en la cocina, un lugar que solía ser el corazón de nuestra casa, pero que ahora se convertía en el escenario de nuestro amor prohibido. El aroma de la comida recién preparada aún flotaba en el aire cuando nos entregamos el uno al otro, en un encuentro apasionado y clandestino. Javier me atrajo hacia él con fuerza, sus labios buscando los míos con ansias desesperadas. El calor de su piel contra la mía, la electricidad que parecía fluir entre nosotros, todo contribuía a alimentar la intensidad del momento. Nuestros cuerpos se fundieron en un torbellino de deseo, explorando cada rincón con avidez y pasión. El sonido de nuestros susurros entrelazados se mezclaba con el tintineo de los utensilios en la cocina, creando una sinfonía de placer y complicidad en medio de la penumbra de la casa en renovación. En ese instante, no había nada más que nosotros dos, perdidos en el éxtasis del momento. Nos entregamos por completo al deseo, dejando que nuestras emociones nos guiaran hacia un lugar de placer y satisfacción total. Y mientras nos sumergíamos en la pasión prohibida, supe que no había vuelta atrás. Mi atracción por Javier había trascendido cualquier límite, convirtiéndose en un fuego que amenazaba con consumirnos a ambos. Sin embargo, una vez que la pasión se desvaneció y la realidad volvió a golpear, la culpa y la ansiedad se apoderaron de mí. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de mi esposo y comprometido mi matrimonio. Pero al mismo tiempo, no podía negar la intensidad de lo que sentía por Javier. El tiempo pasaba y nuestra relación clandestina continuaba, alimentada por las interminables reparaciones que, convenientemente, se demoraban más de lo previsto. Cada encuentro era un riesgo calculado, una oportunidad para estar juntos bajo la excusa de supervisar los avances en la casa. Pero detrás de las apariencias de la renovación, había un mundo secreto de pasión y complicidad que nos consumía. Cada vez que nos encontrábamos, era una mezcla de excitación y remordimiento. Por un lado, la emoción de estar juntos, de sentir el calor de su cuerpo junto al mío, era intoxicante. Pero, por otro lado, el peso de la culpa y el miedo a ser descubiertos acechaban constantemente en mi mente.
Intentaba mantener mi vida cotidiana como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad era que mi mente y mi corazón estaban en otro lugar, siempre pensando en Javier. Cada momento que pasaba sin él se sentía como una eternidad, y cada encuentro clandestino era una bocanada de aire fresco en medio de la opresiva rutina de mi vida diaria. A medida que las semanas se convertían en meses, la situación se volvía cada vez más insostenible. Las excusas para estar juntos se volvían más difíciles de justificar, y el temor a ser descubiertos se intensificaba. Pero a pesar de todo, la atracción entre nosotros seguía siendo tan fuerte como el primer día, y ninguno de los dos podía resistirse a la tentación de estar juntos, aunque fuera solo por unos preciosos momentos. A pesar de todos los obstáculos y el constante temor a ser descubiertos, nunca nos atraparon en nuestros encuentros clandestinos. Las reparaciones en la casa finalmente llegaron a su fin, y con ellas también terminó nuestra coartada para pasar tiempo juntos. La culminación de las reparaciones marcó el final de nuestra relación secreta. Sin la excusa de supervisar las obras, nuestras oportunidades de estar juntos se redujeron drásticamente. Intentamos mantener la llama viva, encontrándonos en ocasiones furtivas, pero cada encuentro se volvía más difícil y arriesgado. Con el paso del tiempo, la distancia entre nosotros se hizo más evidente. La realidad de nuestras vidas cotidianas comenzó a imponerse, y la fantasía de nuestro romance clandestino se desvaneció. Nos dimos cuenta de que nuestra relación estaba condenada desde el principio, construida sobre cimientos frágiles y basada en la ilusión de la emoción prohibida. Finalmente, llegó el día en que nos enfrentamos a la verdad inevitable. No podíamos seguir adelante de esta manera. Nuestro amor era una chispa fugaz que se había consumido en la oscuridad de la clandestinidad. Decidimos poner fin a nuestra relación, cada uno volviendo a su vida anterior, marcada por la rutina y la responsabilidad. Aunque nunca fuimos descubiertos, el peso de nuestros secretos y la carga de la culpa quedaron grabados en nuestras conciencias para siempre. Nos despedimos con un doloroso reconocimiento de que lo que tuvimos fue real, pero también fugaz y prohibido. Y así, cada uno siguió su camino, llevando consigo los recuerdos de un amor que nunca debió ser. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias apasionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestras próximas historias. Te esperamos en nuestro próximo video.